nosotros hablábamos del rifirrafe del el señor Celso Marrancini con Milton Morrison, de lo improductivo de esa situación, ¿no? Y que lo que menos necesita el gobierno en este momento es eso. Y Marrancini ayer fue al censo, al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Entonces, cuando uno ve el cuadro que ha pintado y dice, Yo bueno, creo que era la oposición que estaba en la Cámara Americana de Comercio. se da la impresión de que se perdieron estos 4 años. Repito, da la impresión cuando uno escucha a Celso Marrancini aportar datos y anunciar un plan de recuperación, de pérdida, de modernización, de eficientización, de que se perdieron los primeros 4 años en el sector eléctrico. Lo digo por lo siguiente. En los últimos años se han incrementado las pérdidas en el sector, dijo Celso. El subsidio eléctrico para este año podría alcanzar los $1.500 millones, lo que evidencia la magnitud del desafío financiero que enfrenta el sistema. Y más que eso, dice él, durante la noche mucha gente me llama, me dice, se me fue la luz, ¿qué hago? Simplemente le digo, tienes que esperar porque la subestación está sobrecargada. Tenemos que sacar circuitos y desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana realmente es insoportable lo que sucede en el sistema. Lo dice Celso, no un opositor. No la oposición. Como bromea Julián. Cuidado. Y dice que es fundamental que se trabaje en la eficiencia del sector eléctrico a través de una reforma integral, que era el tema y ese término en el enfrentamiento con Morrison. Pero hay algo más, y esto sí daría la impresión de que habla un dirigente de oposición. Esta no. Esa no. ¿Verdad? Esta no es, espérate, que algo gravísimo. Gracias, doña. Saludos a María. María es la que no despierta. El círculo vicioso. La que nos espabila. El círculo vicioso del sector eléctrico está formado por las pérdidas, tarifas, el déficit financiero, la falta de recursos para la inversión, el mal estado de las redes, el hurto, las pérdidas técnicas y no técnicas. Diablo. Pero eso después de 4 años y una gente que conoce. O sea, eso no es que entró un gobierno y estaba anunciando lo que pasó. Yo me hago una pregunta que hice ayer. Eso no es. Solamente Milton Morrison es culpable de esa situación. Ahora no está hablando de Morrison. Ahí no está hablando de Morrison. Entonces, pero se centró en Morrison para dar el fundazo primero. No, el ministro de Energía se lo llevó el presidente. El círculo vicioso del sector eléctrico, las pérdidas, tarifas, déficit financiero, no tienen que ver con Morrison. La falta de recursos para la inversión, el mal estado de las redes eléctricas, el hurto y las pérdidas técnicas. Él incluso habla de que hay subestaciones de 1970, y ahí las críticas van mucho más atrás. Pero también él habla del robo, el hurto. Dice que el círculo vicioso también es de ineficiencia y fraude. Entonces habla de los robos. Dice, no en los sectores pobres. No solo ahí, necesitamos el Pegase,
El Pegase fue una procuraduría que se creó para perseguir Para el esos sector eléctrico. crímenes eléctricos, ¿verdad? Bueno, Iván, Pero- el senador Iván, Sí. Iván Cosa. Pero el Pegase, yo no Era sé director qué del pasó con el Pegase. Hay que puntualizar muy claro, dijo César Marrancini. El problema del hurto, porque muchas veces entendemos que el hurto es de los barrios. No. Desgraciadamente el hurto está en el, aquí dice DNA. En el ADN. ADN. En el ADN. ADN de todos los sectores de la República Dominicana. Diablo, ladrón a todo el mundo le está diciendo. Sí. No son nuevos. Diablo. Necesitamos que el Pegase funcione. Entonces, ahí después que él hace la crítica, el diagnóstico y la crítica, anuncia un plan de modernización y eficiencia para de sur, de norte, de este, para reorganizar, modernizar y hacer más eficiente el sistema de distribución eléctrica en el país mediante la reducción de pérdidas técnicas y comerciales, la modernización de la infraestructura y la implementación de una gestión transparente. Una vez lograda esta organización, convocaremos a una licitación para la operación y mantenimiento por parte del sector eléctrico. Quiero dejar claro, apuntó, que esto no es una enajenación de activos Eso ni es una lo que está venta diciendo, ¿no? parcial. Sí, administración privada. Espera. Él hace el Exactamente. diagnóstico de la administración del desastre, que tiene que ver mucho con falta de inversión. Entonces, después que termine todo ese proceso, la limpieza, la ¿Se le va a pasar al sector administración privado? No. se daría, la administración, La administración no importa. no la venta. O sea, no la Celso paga. le está diciendo a los políticos fracasaron todito. Eso es como la molestia que sintió Fernández cuando vino aquí el presidente Fernández. Ay, Le dijo que me señalen que yo he vendido. Fueron Ah. capitalizadas las empresas. Él está diciendo para la gestión. De todos modos, es doloroso que los políticos fracasen en la gestión. Porque ha habido siempre la campaña de que el Estado no sirve para el administrador. En algunos momentos se colocaron administraciones del sector privado y no lo hicieron bien. Otros lo hicieron bien. E incluso algunos fueron más corruptos. Pero en todo el sector eléctrico, cuando Celso hace este repaso y al final dice vamos a limpiar esto, vamos a invertir y entonces vamos a traer gente que sepa hacer la gerencia. Ahí duele y duele mucho porque los apagones los vamos a sufrir todos. Los apagones los cuartos los vamos a buscar nosotros. Y después que se logre eso por tu fracaso, que incluye un gran robo en el sector, porque ha habido un latrocinio enorme en los últimos 30, 40, 50 años. Después de todo eso, entonces, mire, eso está limpio, haga usted, sector privado, la gerencia, para ver si sacamos esto Y es adelante. eficiente el Pero sector en privado. esto Eso duele. sí, lo que presenta Eso duele. Celso Marrancini, Ya. como tú dices, es un diagnóstico, es una radiografía de la realidad del sector eléctrico y lo hace con valentía, Sí. porque ahí hay para todos. Si tú lo lees, ahí hay para todos, ahí no hay inocentes. Todo gobierno que gobierno ha sido. ¿Por qué hace eso Celso Marrancini? Que a primera lectura tú podrías pensar, vean que hay este líder opositor atacando, porque bueno, ellos estuvieron los últimos 4 años. No, él tenía que hacer eso, creo yo. ¿Por qué? Bueno, porque él necesita una cosa, es credibilidad en su discurso. Y para tú tener credibilidad en tu discurso, tú lo primero que tienes que comenzar es siendo humilde y admitiendo los problemas que tú tienes, heredados, causados por tu propio gobierno o heredados de los anteriores de los últimos 40 años. Estábamos aquí y conocemos todas estas mafias, las riquezas que se han generado, el poder de los generadores para boicotear al gobierno cuando alguna iniciativa mejora la energía, el servicio de energía, pero les afecta en sus grandes capitales. Entonces, para Celso poder y para lograr tener autoridad moral de decir, y a partir de esto, ya presenté el diagnóstico, esto es lo que vamos a hacer. Porque vienen tiempos de organizar el sector. Creo que también es importante decir que esa necesidad de credibilidad tiene que ver con unos, te voy a decir, son
650 millones de dólares. 6 por 6, 36, eso da 39 mil millones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo. Y ese dinero hay que buscarlo. Está en los organismos internacionales, pero también está en el sector privado. Porque el país, en la medida en que el país es la séptima economía, y ya gracias a Dios y a los esfuerzos, comenzamos el ritmo del crecimiento a 5%, que es lo que necesitamos, que el país se mantenga los próximos 20 años creciendo entre 5 y 7, ese crecimiento genera un feliz problema, y es que cuando inauguraron Punta Catalina, yo recuerdo que yo le dije a los señores, miren, comiencen a hacer la licitación para las próximas 2, porque Punta Catalina fue la solución temporal del problema. ¿Por qué? Bueno, porque en 4 o 5 años iba a existir un déficit que no existe, porque el gobierno, el de Abinader, tomó el ritmo de agenciarse plantas generadoras, y hoy, saludos a Luisín y a Oscar y a Dani, hoy mismo el país tiene capacidad de generación, pero ha sido porque tiene que haber un ritmo de instalación de plantas, de cada vez tiene que haber más megas disponibles. Entonces, ante lo que nos está ocurriendo, que hay apagones, y como dice Celso, hay y van a continuar. Y van a continuar. Aquí que no haya mentira ni justificaciones. No vamos a decir que fue una chichigua, que no. Para él tener la credibilidad ante el país, tenía que hacer esa crítica, que es una especie de harakiri a sí mismo, pero en verdad es el harakiri a todo el sistema político, a todo gobierno que gobierno ha sido. Entonces me parece que lo importante es, y también creo que va a ser así, porque Luis Abinader está muy cómodo con Celso Marrancini, porque no es político, en el sentido político partidario, que tiene un proyecto presidencial y puede darse estos lujos. Solo Celso Marrancini puede darse estos lujos. ¿Por qué? Bueno, porque Celso Marrancini es empresario, tiene su vida económica resuelta en términos personales, sale de ahí. Es más, el dinero ahora fue que comenzó a cobrarlo para donarlo. Él ni lo cobraba. Me dijo en la entrevista, que un amigo que sabe de estas cosas le dijo: mira, eso se puede malinterpretar, puede aparentar como un acto de soberbia de tu parte, cóbralo y dónalo. Entonces, tú tener un funcionario así es una chulería, porque no hay un proyecto político, y solo Celso podía darse ese lujo. Esto sí tenemos culpas en esto. Ahora, a partir de aquí, vamos a ver, porque el Celso va a necesitar, y mucho, del apoyo del presidente, porque vienen medidas antipáticas, porque en este país necesitamos medidas antipáticas, que los gobiernos pierdan popularidad durante un año y medio, y que luego la recuperen. Si Fernández, decíamos aquí fuera del aire, en el 2004, que el país lo tenía en su mano, sobre todo a partir del 2006, que controló también el Congreso, se hubiese atrevido a tomar las decisiones antipáticas, como yo les llamo, el país hubiese dado un salto y no tuviésemos muchos problemas que tenemos hoy. Entonces yo saludo la valentía de Celso Marrancini, de él hacerse ese harakiri a su gobierno, pero hacerle la crítica a todos. Y repito, lo ha hecho, creo yo, lo ha hecho porque él necesita credibilidad y autoridad moral para hacer lo que tiene que hacer, que es antipático, pero conveniente a mediano y largo plazo para el país. Cuando él hace la presentación, tranquiliza por un lado, en el sentido de que no es un problema personal con Morrison. Es un diagnóstico, pues se va mucho más atrás. Habla de porque las inversiones en subestaciones se anunció mucho y se decían, pero evidentemente que no se realizaron. Entonces, ellos tienen su guararé, perdóname, Milton y son dos caballeros, pero tienen su guararé. Está bien. Pero te quiero decir que el centro no es ese. El problema es que él tiene una responsabilidad, está viendo la dimensión, ya se fue Morrison, él se queda ahí. Entonces, señores, miren, al margen de que yo entiendo de que no fue eficiente el administrador de Sur, pero la situación es esta,
No es que salió y esto cambia, ese era un tema, pero el problema es de esta magnitud y hace el diagnóstico ayer. Incluso a mí me parece serio y por eso siempre cuando hablo de la reforma de la policía lo cito. Digo, a 10 años, 15, comenzó por donde él debe empezar. Celso ayer dijo, miren, van a seguir los apagones. Este es el plan, que requiere tanto dinero. En el 27, y a mí me luce cuando se hacen esas cosas. 39.000 millones de pesos. Oye, qué lindo se oye. En el 27, 39.000 millones de pesos. Y subiendo. Y era antes que había derroche. En el 27. Y Pablo hace alguna referencia de que es un tema que nosotros hemos cuestionado a este gobierno. El tema de invertir parte de la popularidad. En este gobierno hay un grave problema y también es atribuible al presidente Abinader. Es mantener la popularidad y mantenerla para mantenerla y para mantenerse. No, si usted tiene un 70, invierta 15 o 20 en resolver los problemas, en resolverlo. Y ¿qué vamos a hacer con la semana? A veces el gobierno, quiten esa banca, quiten eso. A veces el gobierno no tiene tanto, esta medida baja, espérate, aguántala, échala para atrás. Entonces es un problema. El diagnóstico de exceso también sirve para, atención gobierno y Congreso, para colocar en primer plano la reforma fiscal o el pacto fiscal. Hay que buscar los cuartos. 39.000 millones. Hay que buscar el dinero. Señor. Por eso nosotros hemos dicho desde el principio, y lo escribimos, que eso queda, de que se comenzó mal por la reforma constitucional, que genera muchísimo conflicto, y no es imprescindible en este momento. Ahora, buscar el dinero sí. Hay que buscar el dinero. Entonces, muy bueno esto del sector eléctrico. Miren, los apagones van a seguir, se necesitan estos recursos, esto va a impactar a todos, y no importa que me llamen, porque van a seguir, no hay manera cuando revientan la subestación. Que por cierto, por aquí ayer estalló algo. Pues después de las 10 hubo un estallido, parece que fue un transformador, no sé si es parte del problema o fue algo técnico. ¿Cómo se llama eso? ¿Un cuanto? Cutao. Un cutao. Cutao. No, eso es en inglés. En dominicano, para el amigo alemán de Cristian es un cutao. En Evaristo fue como a las 2:30, como a las 3 por ahí. Asusta uno. En Evaristo Sí, no, Morales. En Arroyo Hondo explotó uno Sí. antes de ayer, que yo, modesta, no es por estar privando en guapo, pero me asusté. Entonces, Están tirando. hay problemas serios y el gobierno debe ser el primero en entenderlo. Hay que buscar dinero, algunas cosas cosméticas hay que dejarlo, el gobierno tiene que arrancar y el que no quiera un cargo que se va a pasar a su casa. Y tener también cuidado con los pagos a los aliados, que ya comenzaron, de entregar instituciones, como se hizo en el pasado por muchísimos años, a pequeños grupos políticos, para que coman de ahí. Que, por cierto, gente que no tiene, que uno no ve esa necesidad de que tengan, que su problema no es un sueldo, pero para que coman de ahí. La erótica del poder, Cristian, no lo olvides. Entonces, los problemas son serios y esto del sector eléctrico jode. Hay ya protestas en diversas partes del país, en comunidades que no entienden esto de las inversiones que no se hicieron a tiempo, pero que están pagando y dicen, bueno, pero que no puedo, no podemos. A 5 o 6 horas o amanecer, no, yo tengo que dormir para trabajar. Ya hay sectores populares, con razón, quejándose. Y por el otro lado, qué bueno que Celso Marrancini habla de los fraudes en sectores medios y altos. Sí, pero no le eche la culpa a eso. Eso es un bulto. No, eso no es un bulto, él lo planteó todo. Un diagnóstico ese es parte del problema. Tiene que ser integral. Tiene que De estar ahí. ineficiencia de la Pero que distribución. habló, No, él insistió en la ineficiencia, Julián, y le está echando la vaina 4 años de su gobierno, del gobierno en el que él está. Y nada o sea, más. ahí no es bulto, No. pero tiene que ponerlo porque aquí no es denunciado ahora,
se ha denunciado siempre, hay proyectos incluso de grandes apartamentos que se venden y plazas con las instalaciones subterráneas hechas. Mafiosas. Criminales, de robo, acción criminal. Gente de cosas, de la... ¿Entiendes? Y de la marcha verde, y de la roja, y de la azul, y de la cosa. Y necesitamos un Pegase, bueno, o Pegaso, está teorizando. o lo que fuere. El Pegaso es otro. ¿Ustedes recuerdan el Pegaso al lado? No. Necesitamos una procuraduría eléctrica que funcione para todos los casos. La situación es grave y vamos a continuar con esto. Por eso la dureza.